Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1, no sin antes recordaros que en la descripción tenéis el índice con todos los temas de los que tratamos, por si queréis saltaros algún tema e ir directamente a vuestro tema de elección, lo tenéis mediante ese índice. Ahora sí, habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y primero vamos a dar comienzo con el tema principal de este vídeo, con el tema que habéis podido ver tanto en el titular como en la miniatura, que es al respecto sobre el equipo Aston Martin. Sobre todo son unas palabras que nos ha dado Mike Crack y son hablando al respecto si es posible conseguir una victoria o no esta temporada. Se ha hablado mucho al respecto sobre si Aston Martin conseguirá una victoria o no. Sobre todo el equipo Aston Martin nos centró 3 carreras clave por características, por lo que se iban a adaptar a esos circuitos, que iba a poder ser factible conseguir una victoria. Una de ellas ya ha pasado y no la consiguieron, que fue en Mónaco, aunque hubo muchas posibilidades y fue el momento que más cerca estuvieron, quedándose a 87 milésimas de Max Verstappen en la clasificación para haber conseguido la pole, lo que hubiera supuesto prácticamente, por supuesto, ya sabemos, la victoria, porque conseguir la pole en Mónaco la tienes que fastidiar mucho para no conseguir la victoria. Y luego nos han citado en 2 grandes premios más, que son el Gran Premio de Hungría y el Gran Premio de Singapur. Aún así, ya lo hemos visto en Mónaco, siguen estando por detrás de Red Bull y siguen necesitando a ciertos equipos que cometan algún error. En este caso necesitan que el equipo Red Bull cometa algún error. Ahora mismo, con la ventaja que tiene el equipo Red Bull, yo os he dicho que yo no creo que vayan a ganar todas las carreras, porque habrá algún momento en el que cometan algún error, y está claro, y deberá de pasar a lo largo de, porque es una temporada súper larga de 22 carreras, llevamos 7, las 7 las ha ganado Red Bull y en algún momento, por supuesto, van a fallar. Le pasaba también, no sé, a Mercedes el año 2020, que es un año súper dominado, aparte de que hubo ciertos circuitos donde no se adaptaban tan bien y realmente eran más vulnerables, lo que le puede pasar también al equipo Red Bull, por supuesto, también cometieron errores. Y yo recuerdo, por ejemplo, 2020, un gran premio que por características debería de haber dominado Mercedes, es el Gran Premio de Italia. Lo tenían que haber dominado perfectamente y no quedaron ninguno en el podio. ¿Por qué? Por errores. Error de Valtteri Bottas, que tiene un error en la salida y luego no es capaz de adelantar, y error de Lewis Hamilton, que estaba liderando cómodamente, salió un safety car y no se podía entrar a boxes porque habían cerrado el pit lane y entró igualmente. Ese tipo de errores pueden pasar siempre, y eso es lo que comenta Mike Crack, que ahora mismo es difícil decir si van a conseguir una victoria o no, porque no depende de sí mismos. Siguen mejorando, siguen trayendo actualizaciones. Os hemos hablado hoy, anteriormente, en un vídeo que hemos subido hace unas horas, hemos hablado ya de las mejoras que introduce Aston Martin, y son las mejoras con las que esperan mejorar mucho, pero siguen estando muy lejos de Red Bull, porque Red Bull sigue teniendo una ventaja enorme en esta temporada 2023, y tiene una ventaja con respecto al resto de equipos muy grande. Por ese sentido, no depende de sí mismos. Creen y confían en esa victoria, lo han hablado en muchas ocasiones, pero ese es el punto que hay que tener en cuenta. Lo que dice Mike Crack es muy difícil decirlo, porque es una competencia tan relativa que dependes del ritmo de los demás, no dependes de ti mismo solo. Así que creo que sería atrevido decir que ganaremos una o que estaremos cerca de ganar. Eso dice en el momento de cuando le preguntan acerca de si conseguirá una victoria. Y sigue diciendo, dice, aún así, no pensamos mucho en eso, para ser honesto. Lo tomamos carrera por carrera e intentamos hacerlo bien en cada carrera. Es bueno escucharlo. Al respecto sobre estar en esa disputa de si conseguirán alguna victoria o no, se refiere a que es bueno escucharlo, pero no pensamos demasiado en eso todavía. Hagamos que suceda. Eso es lo que dice Mike Crack, que bueno, pues ahí vemos que desde el equipo Aston Martin confían en conseguir esa victoria a lo largo de la temporada, pero nos recalcan que desde luego no es algo que únicamente dependa de sí mismo, que tienen que estar preparados y seguir haciendo un buen trabajo como lo están haciendo hasta ahora, pero que no depende de sí mismos, que necesitan ahora mismo, con la gran ventaja que tiene Red Bull, todavía dependen de que Red Bull falle en alguna carrera o no. Esos son conscientes en Aston Martin y no se ponen una carrera fija donde tienen que conseguir sí o sí una victoria, porque si no al final sería desilusionador incluso para ellos. Eso es lo que nos comenta Mike Crack, que además también ha hablado una cosa que nos han dicho ya desde hace varias semanas, y es al respecto sobre que necesitan estar ahí ese momento que ocurra ese error, porque va a haber alguna ocasión donde ocurra ese error. Por ejemplo, Mónaco pudo haber sido ese momento, no lo fue, porque Aston Martin no consiguió dar con la tecla en el momento de hacer la parada, y eso ya lo hemos hablado, ya lo hemos debatido, qué es lo que paró, qué es lo que pasó en el momento en que empezó a llover. Si hubieran puesto neumáticos intermedios, Aston Martin y Fernando Alonso hubiera ganado. Los datos están ahí, los datos se sabe perfectamente que hubiera ganado, lo han dicho Aston Martin, lo ha dicho Red Bull, pero fallaron.
Lo que sigue diciendo Mike Crack es que tienen que hacerlo todo bien, tienen que seguir como han estado haciendo hasta ahora en la gran mayoría de carreras, sin cometer errores, y los errores que han cometido por ahora han sido mínimos. Esa elección de neumáticos, donde al final también fue una estrategia arriesgada. Tenía Aston Martin dos opciones, secos o de lluvia, porque sí que en ese momento tampoco es que estuviera cayendo el chaparrón que cayó después, que estuvimos hasta el punto de poner casi neumáticos de lluvia extremo. Entonces, era un punto ahí dudoso, el radar les decía que no iba a llover y se la jugaron a poner un neumático de seco. Les salió mal, lo ha admitido Aston Martin y demás, pero lo que comentan es eso, en el momento en el que cometa el equipo Red Bull, en este caso, porque es el equipo que más aventajado está, un error, necesitan seguir haciendo siempre bien las cosas para que ellos sean los que aprovechen ese error. Por ejemplo, si da la casualidad de que ese error ocurre en España, quien se lleva esa victoria hubiera sido Mercedes. Por esas cosas es por lo que, pese a que a lo mejor estén por detrás de Red Bull, pese a que vean imposible llegar, pese a que a lo mejor hay alguna carrera, recuerdo por ejemplo en Miami, que Alonso tiene un ritmo mucho mayor al resto de pilotos, tanto a Mercedes como a Ferrari. Pues aunque ocurra eso, tienen que seguir empujando por si acaso ocurre ese error, ser ellos los que salgan beneficiados, no que salga otro beneficiado. Lo que dice Mike Crack al respecto es, tenemos que ver y estar ahí en cada oportunidad que se presente, y si llega, hablando acerca de la victoria, tenemos que estar listos. Hasta entonces tenemos que trabajar duro para mantenernos en la posición y estar cerca. No haré predicciones de cuándo vamos a ganar una carrera. Dice que no las va a hacer, yo os digo que ya nos dijeron hace unas carreras antes de que tuviéramos Mónaco, ya nos mencionaron Mónaco, que era el circuito. Además, Mónaco era el circuito más especial de esos tres que hemos comentado, pero luego Hungría. ¿Por qué Hungría? Pues bueno, siempre al final Hungría se le considera el Mónaco sin muros. Es un circuito con unas características muy similares, muy revirado, un trazado bastante estrecho, es muy complicado adelantar. Simplemente hay hay dos rectas de DRS, pero la segunda recta de DRS que no tiene posibilidad prácticamente de adelantar, salvo que tengas un coche extremadamente dominador, pero es bastante complicado. Y la primera sí que tienes más posibilidad de adelantar llegando a la curva 1, pero sigue siendo algo bastante complicado. Y luego el resto del circuito es muy estilo Mónaco, muchas curvas, muy revirado, estrecho, con dificultades para adelantar. Es Mónaco, pero sin que tengas muros prácticamente. Vamos, Hungría. Además, Hungría es un circuito que se le da muy bien a Fernando Alonso. Vamos, allí consiguió su primera victoria, ha conseguido muchos récords, y la última victoria en la que estuvo medio involucrado es el Gran Premio de Hungría del año 2021, victoria que consigue su compañero de equipo, pero que la consigue en parte, y eso siempre se ha dicho, lo ha dicho Alonso, lo ha dicho Esteban Ocon, incluso lo han dicho desde Alpine, que ya sabemos cómo ha acabado Alonso con Alpine, lo han dicho siempre, que esa victoria está condicionada gracias a la defensa que le hizo Fernando Alonso con un coche extremadamente inferior a Lewis Hamilton, con neumáticos peores, y aguantó más de 10 vueltas al piloto británico en esa carrera para que al final Esteban Ocon pudiera mantener la victoria. Pero eso, que la mantuvo detrás suya durante más de 10 vueltas con un coche que era extremadamente inferior y con unos neumáticos peores. Si estás en igualdad de condiciones en neumáticos y ahora mismo, imagínate, se pone primero Alonso en esa carrera entre Aston Martin y el Red Bull, que no hay tanta diferencia como sí que lo había en ese Alpine contra Mercedes, pues a lo mejor es bastante factible conseguir esa victoria. Esa es una de esas carreras que nos han llegado a mencionar. Otra carrera que nos han llegado a mencionar, desde luego, es Singapur. Singapur, yo es de las tres carreras que nos habían dicho, entre Mónaco, Singapur y Hungría, Singapur la que menos factible lo veo. Hay ciertas características que lo hacen viable, sobre todo además, por ejemplo, altas temperaturas. Sabemos que Aston Martin gestiona muy bien esas altas temperaturas, pero desde luego es bastante complicado. Sobre todo porque sí que es un circuito con más posibilidades de adelantamiento, es un circuito que es urbano, pero no tan estrecho, por ejemplo, como Mónaco, entonces las posibilidades de adelantamiento son mayores. En esto lo estoy llevando porque puedes hacer incluso la pole, porque por ritmo a una vuelta sí que Alonso tenga ese ritmo para ponerse en pole, pero ritmo de carrera los Red Bull siguen siendo muy superiores en cualquier condición. Entonces es más factible que te puedan llegar a adelantar. Hay dos rectas de DRS, incluso la recta principal, que es más lenta, es más corta, sí que es factible conseguir adelantamiento ante la curva 1. Luego, si no, la segunda recta de DRS es bastante extensa, con bastantes puntos de adelantamiento en la curva. Por lo tanto, sí que es posible en ese circuito adelantar, que podría llegar a ser una oportunidad que tenga Aston Martin, eso desde luego. Pero bueno, esos son los tres circuitos que nos mencionaron. Hemos pasado ya uno, no se consiguió, pero realmente fue la carrera que más cerca estuvieron. Veremos cuando lleguemos a Hungría, cuando lleguemos a Singapur, en qué posición está Aston Martin y si realmente tienen la posibilidad de conseguir esas victorias. Pero por ahora, lo hemos mencionado, dependen enteramente del equipo Red Bull. Y un piloto que ahora mismo está en el equipo Red Bull, pero no está pasando por un buen momento, es Sergio Pérez. Sergio Pérez lleva 3 carreras realmente
complicadas. Vimos el Gran Premio de Miami, una carrera donde consigue la pole, hasta ese momento su rendimiento estaba siendo bueno, pero su rendimiento, lo que habíamos visto a lo largo de todo ese fin de semana, antes de la clasificación, había sido inferior a Max Verstappen, consiguió la pole por la bandera roja que tiene Leclerc y Verstappen además no había completado vuelta, Verstappen salía noveno y acabó logrando aquella victoria. Luego tenemos otra carrera que fue el Gran Premio de Mónaco, una carrera donde cometió un error en Q1 que salió último y un error que no podía cometer. Y luego la carrera en el Gran Premio de España, una carrera donde en sí el domingo lo hace realmente bien, consiguiendo remontar, consiguiendo subir posiciones, eso lo consigue hacer el domingo, pero se vio la carrera condicionada por el sábado, porque el sábado no consiguió meterle en el coche con temperaturas, fue una clasificación muy complicada y eso se quedó claro con un Leclerc cayendo 19º, Russell cayó 12º, Checo cayó 11º, vimos a Alonso noveno, o sea, fue una carrera, una clasificación extraña además, porque luego vimos a Norris tercero, tendremos que hablar de Norris a lo largo del vídeo, luego lo mencionamos, pero sobre todo eso, fue una clasificación extraña, entonces Checo aún así fueron ya 3 fines de semana complicados. Aún así, Checo ha hablado después de este Gran Premio de España, ya ha hablado pensando en el Gran Premio de Canadá que tendremos la siguiente semana y se muestra bastante confiado. Dice que ha cogido más fuerza en esta semana que hemos tenido y que sabe los errores que cometió en España, sabe los errores que cometió en Mónaco, espera no volver a cumplirlos, no volver a tener un fin de semana marcado por la mala clasificación como lo tuvo en España y conseguir en Canadá, que es un circuito que no se le ha dado mal, conseguir un buen resultado. Eso es lo que dice el piloto mexicano. El año pasado Checo Pérez también abandonó en aquella carrera por problemas de motor, así que veremos qué es lo que consigue hacer este fin de semana. No es un circuito que se le haya dado mal ni por asomo, es otro circuito urbano, que bueno, otro más. No, Canadá no está en circuito urbano como, por ejemplo. Es que lo mencionaba en el vídeo anterior, lo hemos mencionado, que es que hay 5 carreras que hemos tenido ya de 7 en circuitos urbanos. Que no están mal los circuitos urbanos y Mónaco me encanta. Y circuitos urbanos estilo Canadá o estilo Australia no es tan urbano, pero es que son 5 carreras de 7 en urbano, ahora van a ser 6 de 8. A ver si llegamos ya a circuitos más estáticos, que lo que digo, Canadá dentro de lo malo no es tan urbano como por ejemplo Mónaco. Sí que me sobran ciertamente a veces circuitos urbanos, pero bueno, lo que estábamos hablando es otro circuito urbano más y Checo se le suelen dar bien los circuitos urbanos por las características que tienen, por la forma del trazado, por la forma del asfalto, se le suelen llegar a dar bien. Entonces Checo habla sobre eso, Checo habla sobre que es consciente de que España tuvo mal rendimiento, pero ese mal rendimiento estuvo marcado por esa mala clasificación y espera conseguir un mejor fin de semana en Canadá. Viene con bastantes fuerzas, tiene mucha desventaja en el Mundial, pero comenta eso. Y además desde Red Bull le muestran total confianza. Estas son unas declaraciones que ha dado Paul Monaghan, que ya hemos hablado recientemente de Paul Monaghan porque ha dado declaraciones bastante interesantes. Habló acerca del fondo del monoplaza y si se les iban a copiar y demás. Eso lo tenemos en un vídeo anterior. Y ha hablado también, que es el ingeniero jefe de Red Bull, Paul Monaghan, ha hablado también al respecto sobre la confianza de Checo y demás y comenta que le dan plena confianza. Voy a leeros textualmente las declaraciones y dice: la confianza del piloto, el rendimiento y sobre todo en el garaje dentro de un equipo tiende a ir y venir un poco. Nuestros vecinos son otro ejemplo de ello. Es decir, comenta para este caso de Checo que claro, haces una carrera mala y puede irte se te va la confianza. Luego consigues una carrera buena y al final esa confianza acaba volviendo, que es un poco relativo lo de la confianza, pero eso es lo que comenta y comenta lo de los vecinos, pues sobre todo, por ejemplo, Ferrari el año pasado realmente no estaban tan mal, pero prácticamente no tenían ni siquiera confianza en ellos. Bueno, eso es lo que se refiere Paul Monaghan y sigue diciendo, dice, así que como equipo ofrecemos un apoyo incondicional a Checo. Los coches son los mismos y cualquier cosa que necesite la haremos todo lo posible para apoyarle y ayudarle a superarlo. Así que ahí vemos la confianza que le están dando desde el Red Bull, el apoyo que le están dando en este momento, que como digo es bastante complicado. Hay una diferencia de más de 50 puntos ahora mismo entre Checo y Max Verstappen. Es la mayor diferencia, que lo vi en el día de ayer, el gráfico, es la mayor diferencia en 7 carreras que ha tenido Checo con Verstappen desde que son compañeros de Red Bull. Es decir, el año pasado, después de 7 carreras, estaba más cerca. También es verdad que, claro, el año pasado el inicio de temporada en Verstappen fue peor, en sentido de tuvo 2 abandonos en las 2 primeras carreras. En esta ocasión no es que haya tenido 2 abandonos en las 3 primeras carreras, quería decir. En esta ocasión no es que no haya tenido ni siquiera abandonos, es que las carreras que no ha ganado ha quedado segundo, es que son justo las carreras que ha ganado Checo, pero es que el resto las ha ganado. Simplemente ha quedado en 2 puestos, 2 segundas veces y en 5 ocasiones en primera posición. Es que es un inicio bestial. Checo está ahora mismo a mayor diferencia que, como digo, eso de Verstappen que el año pasado y que incluso en 2021. Todo esto condicionado también por esos problemas que ha tenido y demás. Así que, como sigue diciendo,
Y dice, quién sabe, quizá puede que Checo gane en Monreal. No es que vaya a cambiar la forma de encararlo ni nada por el estilo. Tratamos a los pilotos con justicia y les apoyamos lo mejor que podemos. Nada va a cambiar. Eso es solo una de esas cosas. Así que aquí vemos el apoyo que también le dan desde el equipo Red Bull. Que hay mucha gente que siempre intenta decir que no le dan apoyo desde Red Bull. Pues lo vemos con las declaraciones de el ingeniero jefe, como estoy diciendo, Paul Monaghan, que le dan plena confianza, que confían en él, que están trabajando, le están apoyando en lo máximo que pueda, que ahora mismo está pasando por este mal momento, como os hemos comentado, esa clasificación que tuvo en el Gran Premio de Mónaco, la clasificación de España que ya le condiciona todo, bueno, la clasificación de Mónaco también le condiciona, por supuesto, el Gran Premio que se queda sin puntuar. Bueno, es que no es que se quede sin puntuar, que también es que se queda siendo doblado 2 ocasiones por Max Verstappen, o sea, para que veáis el nivel como le condicionó Mónaco. Y luego Miami, que es una carrera que salías primero y acabas segundo por detrás de tu compañero de equipo cuando él salía noveno. Entonces son 3 fines de semana consecutivos donde ha perdido puntos, donde ha perdido mucho en la carrera por el título y dices desde luego que le puede haber afectado esa confianza, pero que desde Red Bull le dan plena confianza y confían plenamente en él. Pero desde luego es que se está enfrentando contra un piloto que es extremadamente bueno y Adrián Newey lo ha comparado con otros pilotos con los cuales él ha trabajado y ha dicho que incluso puede llegar a ser el piloto perfecto. Adrián Newey, que sabemos es el mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1, ha trabajado en Williams, ha trabajado en McLaren, ha ganado títulos con ambas escuderías y ha trabajado en Red Bull y ha ganado todos los títulos de Red Bull. En su etapa en la Fórmula 1 ha trabajado con pilotos históricos como lo son Alain Prost, como lo es Nigel Mansell, como lo es Mika Häkkinen o como lo es Sebastian Vettel. Y ya los ha comparado a todos esos con Max Verstappen y comenta que Verstappen es posiblemente el mejor piloto de todos estos y es el piloto perfecto en la Fórmula 1. Fijaros que ya no es que lo estemos comparando con un 4 veces campeón del mundo como Sebastian Vettel, no es que lo estemos comparando con Mika Häkkinen, que es el piloto que siempre ha dicho Michael Schumacher que ha sido el rival más duro que ha tenido, es que lo está comparando incluso con Alain Prost, que es uno también de los considerados mejores de la historia y que le estuvo dando batalla a Ayrton Senna, que es otro de los comparados siempre como mejores pilotos de la historia. Eso es Adrian Newey, os lo digo, como digo, ha trabajado en Williams, ha trabajado en McLaren, ha trabajado en Red Bull, ha tenido muchos pilotos con él trabajando en conjunto y comenta esto, comenta que Verstappen podría ser ese piloto perfecto. Primero comenta hablando sobre Nigel Mansell y le da esas características que tenía Nigel Mansell. Lo que dice es, Nigel tenía una confianza y una fuerza inmensa en la parte superior de su cuerpo. Eso era muy importante en aquella época, sin dirección asistida ni mucha carga aerodinámica. Por otro lado, también era un piloto feroz en la pista. Eso es lo que comenta sobre Nigel Mansell. Luego habla sobre Prost y dice, Alain era mucho más metódico y muy elocuente. Los entrenamientos siempre eran frustrantes y no presionaba, así que nunca sabías muy bien a qué atenerte, pero cuando él quería, empujaba. Eso es lo que habla sobre Alain Prost, además viendo la confianza que tenía, por ejemplo, Prost en sí mismo, de que en los entrenamientos libres ni empujaba y luego ya cuando tenía que sacar el máximo potencial lo hacía. Luego ya habla sobre el momento que estuvo en el equipo McLaren y habla sobre Häkkinen y sobre Kimi Räikkönen, que no lo he comentado anteriormente, pero también corre con Kimi Räikkönen, trabaja con él. Kimi Räikkönen, que luego sabemos que es un piloto que acabó ganando títulos, acabó ganando el título del año 2007, así que lo que dice, Mika y Kimi eran muy diferentes a cualquier otro piloto. Ambos no hablaban mucho, pero cuando decían algo tenías que escuchar e interpretarlo bien. Decían las cosas de diferente manera. Luego ya habla sobre Sebastian Vettel, un piloto con el que con él gana 4 títulos. Y dice, Sebastian también pesaba mucho. Con él los interrogatorios siempre eran muy largos. Dedicaba mucho tiempo a repasarlo todo. Así que estos son los pilotos con los que Adrián Newey ha trabajado, que destaca y habla ya sobre Max Verstappen. Y le preguntan, bueno, primero lo que dice es, Max está en un punto medio entre todos. Son tipos diferentes, pero todos fenomenales a su manera. Y le preguntan ya, al momento sí, si Max Verstappen es el piloto perfecto y lo que responde Adrián Newey, cuidado, es, creo que sí. Su control del coche es muy bueno. Tiene una habilidad natural. Al principio, como forzaba tanto, cometía errores. Los primeros años que tuvo Max Verstappen en el equipo Red Bull, pero es que recordemos que esos primeros años los que está hablando tenía 18 años. 18 años. Es que se dice pronto, pero 18 años tenía cuando llega al equipo Red Bull, cuando gana su primera carrera en la primera carrera que compite con Red Bull. Sigue diciendo y dice, ahora es un piloto con suavidad y que va al límite del coche. Todo lo hace muy reflexivamente. Así que eso es lo que habla también Adrian Newey, que desde luego sabe mucho sobre esto. Desde luego que es unas palabras que podemos coger muy buenas. Y bueno, luego ya vamos a pasar de tema y vamos a hablar de ahora en una ocasión de Lando Norris, que habíamos mencionado anteriormente que teníamos que hablar sobre el piloto británico, sobre
sobre lo que había sido este fin de semana, que sabemos que salió tercero y acabó fuera de los puntos. Su carrera, por supuesto, se vio condicionada por salir junto a Lewis Hamilton y colisionar con Lewis Hamilton, no que saliera con Hamilton y se ve condicionada. El problema es que colisionaron Hamilton y él. Hay mucha gente diciendo si le cierra a Hamilton o no. Sí que yo creo que le llega a cerrar un poco bastante. Es bastante agresivo Hamilton, pero realmente es algo que puede pasar en la primera vuelta, que Norris también tenía espacio. No es algo por lo que echarle en cara a Hamilton, al final es algo que puede llegar a ocurrir. Norris tampoco se lo ha llegado a echar en cara, pero bueno, colisionan ambos, como estoy diciendo, cometen ese error los dos pilotos, sobre todo Lando Norris acaba perdiendo parte del alerón. Al final de esa vuelta tiene que entrar, tiene que cambiar alerón, ya se ven últimas posiciones y a partir de ahí es ir remontando. No consiguió quedar en las posiciones de puntos, aunque ya lo que dice Lando Norris es que incluso el rendimiento del McLaren en esa carrera ya les decía que en carrera iba a ser complicado mantener las posiciones de puntos pese a salir tercero, que yo sí que es verdad que esto lo veo, bueno, que hubiera sido muy factible acabar en posiciones de puntos saliendo en tercera posición. Lando Norris cree que iba a ser igualmente complicado. Incluso ya el sábado comentó saliendo tercero que esto era en tono de broma, pero que le iban a llegar a doblar hasta en 3 ocasiones. Pues bueno, luego al final no le doblaron en 3 ocasiones, ni en 2, le doblaron solo en una, pero desde luego quedó en últimas posiciones. No quedó último porque pudo remontar, pero es eso. Lando Norris habla acerca de ese rendimiento y dice que incluso ese momento les iba a costar entrar en puntos aún no habiendo tenido ese problema y quedándose tercero la primera vuelta, por ejemplo. Porque luego, por ejemplo, Oscar Piastri salía décimo y fue perdiendo posiciones, fue perdiendo puntos, fue perdiendo ritmo hasta quedar también fuera de las posiciones de puntos. Fue bastante complicado. Os hemos ya mencionado que el ritmo de McLaren va muy bien cuando hay bajas temperaturas. Lo vimos en Mónaco en la lluvia, lo hemos visto en España en la clasificación. En carrera las temperaturas seguían siendo bajas, pero quizá algo más habituales, algo más normales, y McLaren pues volvió a tener un rendimiento bastante bajo. Por esa razón consiguió Norris, además de hacer un vueltón, hacer una clasificación estupenda. Por esas cosas consiguió Lando Norris acabar en tercera posición en la clasificación, pero luego en carrera tuvieron un ritmo bastante complicado. En el día de ayer ya os comentamos las mejoras que van a llegar de McLaren. El primer paso adelante que espera McLaren dar, porque han traído mejoras en Azerbaiyán, pero tampoco son unas mejoras. Ellos ya lo comentaron antes de introducirlas en Azerbaiyán. No eran unas mejoras de las cuales esperaran una mejoría en su rendimiento enorme, y así es como justamente lo ha sido. O sea que esto es lo que ellos comentaban antes incluso de Azerbaiyán. El primer paso adelante que esperan dar va a ser en el Gran Premio de Austria. Tenemos el Gran Premio de Canadá el próximo fin de semana, pues la siguiente carrera tendremos el Gran Premio de Austria y ahí es donde van a traer mejoras y donde esperan dar un paso adelante, que tampoco es un paso adelante de ahora estar en la zona alta, ni siquiera peleando con Alpine, eso ya nos lo han estado comentando. Simplemente es un paso adelante de ser más constantes, de conseguir un mejor rendimiento y de poder aguantar la posición en el Mundial que tienen ahora mismo, que es justo detrás de Alpine, que es el sexto puesto. Así que eso es lo que nos comentaron desde McLaren. Esto es lo que comenta Lando Norris, que además hay varios rumores hablando acerca de que Lando Norris puede salir de McLaren, esto ya lo hemos tratado en el canal, pero ahora se le ha dado un nuevo destino y lo que comentan es el equipo Alpine, porque sabemos, lo hemos comentado, que Alpine no estaba del todo contenta con su dupla de pilotos, y lo que comentan, esto lo ha comentado un periodista de la Fórmula 1, Peter Windsor, ha hablado que hay posibilidades de que Lando Norris vaya a Alpine para 2024. Esto es lo que ha hablado Peter Windsor, como estoy diciendo, lo veo muy difícil. Primero porque Alpine sí que es verdad que mostraron que no estaban del todo contentos con sus pilotos. Eso se vio con que hubo rumores sobre que estaban interesados en Carlos Sainz. Estaban ellos interesados. Hay mucha gente que lo trató como si Sainz va a ir a Alpine y debatiendo si Sainz iría a Alpine, si le iría bien. Sainz nunca quería salir de Ferrari, pero desde Alpine al parecer mostraron ese interés por un piloto que ya ha estado en su estructura, porque en Renault en 2018 y finales de 2017 ya estuvo Carlos Sainz. Entonces sería regresar, pero que no hay interés por parte de Carlos Sainz de marchar al Alpine, pero ya podíamos ver de esta forma que Alpine sí que ha estado dudando acerca de su dupla de pilotos, y eso es lo que hablan sobre Lando Norris. Yo lo veo complicado porque lo que comenta Peter Windsor es que además hay esas posibilidades, sobre todo porque en las opciones que pudiera tener Lando Norris quizás la única opción real sin depender de otro piloto. Es decir, a lo mejor sí que Alpine, si se les ofrece Lando Norris, sí les interesa, y sí les interesa deshacerse de Gasly o con cualquiera de los dos, el que prefieran. Pero otro equipo es más complejo. Eso es lo que comenta Peter Windsor. Es más complejo marcharte a Mercedes, por ejemplo, porque dependes de que Hamilton se retire, que lo hemos comentado en alguna ocasión en este canal.
sobre esa posibilidad de que Norris vaya a Mercedes, pero dependes de que eso, de Hamilton se retire. Se ha hablado sobre si Norris a Red Bull, que se le ofreció y demás, se le ofreció esa posibilidad, pero irte a Red Bull dependes de ser el segundo piloto por detrás de Verstappen. A estas alturas de su carrera se va a plantar como un segundo piloto alguien que realmente se le ve con proyección para poder ser campeón del mundo, incluso Lando Norris. Yo creo que no. Entonces la opción de Red Bull es compleja. Opción de Ferrari nunca se ha llegado a hablar, opción de Aston Martin, por ejemplo, tampoco. Entonces el siguiente equipo ya es Alpine. Por eso es lo que comenta Peter Windsor, pero yo desde luego veo bastante complicado que vaya a marchar al equipo Alpine. Aún así, lo que se comenta, que Lando Norris renovó con McLaren hasta el año 2025, lo que se comenta es que ahí había una cláusula que si McLaren quedaba por debajo del quinto puesto en el Mundial de Constructores, Norris tenía la puerta abierta para marcharse si él quiere a cualquier otro equipo. Y ahora mismo sabemos que están por debajo de ese quinto puesto en el Mundial de Constructores y desde luego que va a ser complicado que consigan llegar a ese quinto puesto, básicamente porque es que si hay 4 equipos en la zona alta y Alpine está claramente superior a cualquiera de la zona media, ya lo que optas es a ser sexto. Entonces, en ese sentido es bastante complicado, pero a partir de ahí necesitas un destino al que ir y yo lo veo complicado cualquier de esos destinos. Y ya para cerrar, último tema que teníamos que hablar, muy breve, es acerca de uno de los pilotos de Alpine y ya lo hilamos y cerramos con esto. Es acerca de Esteban Ocon, unas palabras que ha dado y se ha mostrado bastante descontento, se ha quejado a la Fórmula 1 de que no haya Gran Premio de Francia, que sabemos, lo hemos comentado en este canal, que el Gran Premio de Francia está negociando para renovar y para volver a la Fórmula 1. Este año salió del calendario, pero quieren intentar conseguir, se habla de que vuelva la próxima temporada incluso, o sea que solo pasarían un año sin Gran Premio de Francia. Y sobre todo lo que comenta Esteban Ocon es que si hay 2 pilotos franceses y un equipo francés, no tiene sentido que no haya Gran Premio de Francia. En ese sentido, bueno, tiene cierta razón, pero no todos los pilotos que hay ahora mismo en la parrilla tienen su Gran Premio de casa. Sí que es verdad que son 2 pilotos, además un equipo francés que es importante, pues bueno, puede llegar a tener cierta lógica, pero eso es lo que comenta Esteban Ocon y luego ha hablado acerca de las negociaciones que están habiendo en curso, que os hemos contado, las ha confirmado y que espera que consigan llegar a buen puerto. Si regresa al Gran Premio de Francia, vamos a regresar a Paul Ricard. Hay mucha gente siempre diciendo que si regresa, que regresen a otro circuito. No va a ser el caso, vamos a regresar a Paul Ricard y todo hace indicar que regresaría, puede llegar a regresar el próximo año. Están en esas negociaciones avanzadas y negociaciones fuertes, porque Francia con la Fórmula 1 tienen una buena relación. Así que veremos cómo evoluciona y veremos si realmente final Francia llega a la Fórmula 1 de nuevo o no tenemos ese Gran Premio de Francia y las quejas de Esteban Ocon quedan en nada. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.